Gracias por venir este lunes de marzo, este lunes distinto, al Teatro Juan Luis Galiardo, donde tenemos oportunidad de continuar con una aventura que comenzaba en los albores de la democracia, cuando Loquillo todavía botaba el balón casi al lado de Epi, y nosotros luchábamos por comenzar, en este caso, a contar con ayuntamientos libres, con ayuntamientos democráticos. Por eso esta edición especial de los cursos de la Universidad de Cádiz, y aprovecho para saludar al vicerrector, que luego lo presentaré, a Gonzalo Sánchez. Comenzábamos, digo, esos cursos entonces de verano, cursos de la Universidad de Cádiz en San Roque. Esta es la 44ª, que también sé decir 44. La 44 edición de los cursos de la Universidad de Cádiz en San Roque. Una actividad que yo creo que nos identifica pues después de más de 4 décadas, que es importante tanto para la identidad cultural, tanto como actividad académica, y para que nuestra ciudad pues siga siendo ese espacio de encuentro para el conocimiento, para el debate y sobre todo para la cultura. Quiero comenzar saludando a la teniente alcalde delegada de Cultura, a mi compañera Ana Ruiz, así como a otros miembros del gobierno municipal, de la corporación, y a todos y a todas los que nos queréis acompañar en esta conferencia especial, en el que nuestro artista, al que quiero dar la bienvenida, a Loquillo, que es como creo que todos lo vamos a conocer, nos va a contar algo de su paseo de gracia. Bien, los cursos que inauguramos hoy, Loquillo, comenzaron en los albores de la democracia, ya por el año 80. Quiero agradecer a todos los que en aquellos tiempos de la transición pensaron en estos espacios de debate, de coloquio, de aprendizaje, de conocimiento, y muy especialmente al que fue el primer alcalde de la democracia, a Eduardo López Gil, que estoy convencido que si sus problemas de salud se lo permitiesen, estaría aquí. Sigue viviendo aquí muy cerca, en el casco histórico, y él, junto a otras mujeres y hombres, y sobre todo otra mujer, Elvira Castilla del Pino, pensaron en la necesidad de contar con estos espacios. Al principio, con alguna que otro encuentro, vamos a decir, de universidad, y luego muy pronto en cooperación, en coalición con la Universidad de Cádiz. Eran encuentros de pensamiento crítico, eran encuentros de participación ciudadana, eran encuentros de libertad, que entonces todavía se estaban, pues vamos a decir, soñando, comenzando, y por tanto eran la oportunidad de compartir algunos conocimientos que yo creo que muchas veces se tenían internamente, en el interior, en su domicilio, o en algunos foros muy cerrados, pero que a partir de esa llegada a la democracia también se comenzaba a compartir. A lo largo de estos más de 40 años, pues ha habido mucha participación de profesores e investigadores principalmente, que es el reto, pero también de creadores, de periodistas, hasta incluso de compañeros míos de, vamos a llamar, profesión o dedicación, de políticos, que a lo largo de estos 40 años han tenido la oportunidad de reflexionar en un ambiente abierto, en un ambiente plural, y donde estoy convencido que todos los que hayan participado en estos años siempre han encontrado momentos enriquecedores. Desde hace un tiempo para acá, y no solo con los seminarios de la universidad, que aprovecho ya le digo a Gonzalo, que para que tengamos el compromiso de la gente joven, pues yo creo que hay que darle mucha más incentivo, o por lo menos un incentivo parecido al que me daban a mí cuando yo venía aquí como alumno, y es que me daban un crédito de libre configuración para luego optar al título. Yo tenía que hacer 20 créditos de libre configuración y por tanto pues debo tener por lo menos 12 seminarios de los cursos de verano de San Roque, porque luego recuerdo que hice 2 asignaturas de 4 créditos. Luego habrá que intentar motivarlo, y no sé si desde el plan de Bolonia, desde cuándo se nos cae esto de los créditos, que creo que es importante para que los jóvenes pues tengan ese compromiso de participar. Pero digo que también con el tiempo del COVID nos reajustamos un poco a la realidad. En aquel año difícil, el 2020, no pudimos celebrar la edición, y por tanto no estamos en la 45 edición, sino en la 44, porque en aquel momento lo tuvimos que suspender, aplazarlo a tiempos mejores, y así es como aprendimos con el tema de las conferencias a intentar pues sumar a más público
y prácticamente convertirlo en distintas actividades culturales, como por ejemplo tenemos aquellos que nos seguís en nuestra agenda de actividades, como el aula de literatura José Cadalso o como otras actividades que se programan desde el Ayuntamiento de San Roque. Voy concluyendo para darle espacio a Gonzalo y sobre todo a los protagonistas, pero sí me gustaría hacer alguna referencia que en esta edición vamos a tener 2 seminarios que queremos que participéis, que la oferta incluye un seminario que se llama Análisis del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que creo que es un asunto de enorme actualidad, de relevancia estratégica para nuestra comarca y que ahora donde los inmigrantes, la inmigración se convierte en diría una herramienta electoral, pues yo creo que vista desde la problemática de un lugar de entrada, de acceso, pues seguramente como es San Roque, como es el campo de Gibraltar, pues es importante el conocer qué opinan académicos sobre esta temática. Luego un segundo que se llama de tarimas a púlpito, la escuela y el magisterio español, y en este caso es un recorrido por la historia de todo nuestro sistema educativo desde la Segunda República hasta la transición, incluyendo por supuesto la EGB, esa educación general básica, del cual yo soy un beneficiario o un no beneficiario, un alumno en definitiva de aquella etapa. Espero que también podáis compartir otras actividades complementarias, como algunas actividades que ven relacionadas con el mundo del cine, de figuras como Alexis Morante, que nos acercará también a sus actividades en este caso. Luego también hay algunas actividades gastronómicas y en definitiva espero que podáis sumaros a distintas actividades que se programan. Y la última, si yo no me lío con los papeles, que no lo hago normalmente, pues no puedo hablar mucho de Loquillo, porque me han dicho que esa tarea le corresponde a Gonzalo presentarla, pero sí puedo decir que seguramente que habrá algunos compañeros de edad, coetáneos, que digo yo, de los 51 como yo, que conozcamos perfectamente a Loquillo, a su trayectoria en el mundo de la música, en el mundo del rock, a su primera banda de Loquillo, bueno, la primera con la que tuvo éxito, de Loquillo y los Trogloditas, y que seguro que algunos conocéis algunos de sus temas, como el Cadillac Solitario, el Feo, Fuerte y Formal, el de Quiero un Camión, y espero que tengáis todavía la oportunidad de seguir oyéndolo, estos auténticos himnos del rock español. Loquillo me dice que lo hemos liado para esta conferencia, que en mayo vuelve a los escenarios un poco a seguir haciendo ruido y buena música, que te deseo que tengas muchas giras más, porque lo veo bastante joven. Y concluyo presentando a mi compañero de mesa, así interna, como es Gonzalo Sánchez, que le he llamado anteriormente el vicerrector de Cultura, pero me dicen exactamente que es de Ordenación Académica y Recursos. Eso me dicen. Pues a ver, pues me han puesto el papel mal, no he dado ni una. De sostenibilidad. Mucho más feo lo de la ordenación académica y los recursos. Que sí, eso me han puesto el papel, ¿verdad? De sostenibilidad, que ahora con esto de que dicen que llega una nueva dana, o del cambio climático, que nos afecta a todas y a todos y que existe, y que tenemos muchos picos de alta calor en verano y aquí en esta zona aún más, y que luego sufrimos alguna que otra dana y alguna que otra tormenta de temporal, que este enero y febrero hemos sufrido especialmente en Andalucía y aquí en la comarca, y aún más la que estaba de alcaldesa accidental en aquel tiempo, como María Collado, que es un poco imán para esas temporales, pues hemos tenido de todo. Bueno, pues que aprovecho para que desde la sostenibilidad él nos siga concienciando a todos de que es una realidad con la que tenemos que contar y combatir para amainar los efectos de esa realidad. Nada más, agradecer a Loquillo que venga a San Roque, que esté aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias a Gonzalo, gracias a la Universidad de Cádiz por seguir cooperando con esta edición tan especial, que espero que os suméis mucho más a las actividades. Y nada más, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Pues muchas gracias, alcalde, y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy aquí en una tarde que es muy especial para todos, ¿no?
Y bueno, yo quería aprovechar para que me dejéis un minuto, expresar el agradecimiento que siente la Universidad de Cádiz, en primer lugar con el Ayuntamiento de San Roque, donde siempre somos tan bien acogidos, y por gestionar este programa de cursos que ha descrito el alcalde con tanto cariño, con tanta ocupación y tanta preocupación, ¿no? Que para nosotros es un lujo que San Roque nos abra las puertas una vez al año, y estamos muy, muy agradecidos y agradecidas en el equipo de UCA Cultura, que bueno, para nosotros es un orgullo y un placer compartir espacio también con Loquillo, que me iba a decir a mí que iba a terminar compartiendo escenario con Loquillo cuando soñaba con ser una rock and roll star, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y no solo por acompañarnos hoy, sino por habernos acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Yo, bueno, desde que me enteré que iba a estar aquí te iba a llamar José María, pero me cuesta mucho. No te preocupes. Somos el 14% de la población. Nos sale mucho más natural llamarte Loquillo, ¿no? Porque desde que supimos que íbamos a compartir este espacio con Loquillo, pues hemos repasado la cantidad de momentos de nuestras vidas en las que ha estado tu música de fondo, ¿no? Y bueno, es muy entrañable, como te digo, poder compartirlo contigo, poder charlar contigo, y bueno, da la sensación de que te conocemos de toda la vida, ¿no? Y bueno, en buena medida es por esto. Me toca a mí presentarlo, que es complicado, ¿no? Porque yo creo que lo conocemos bien, entonces no voy a hacer una presentación al uso. La relación de discos, de proyectos, la tenemos disponible y la conocéis seguramente igual o mejor que yo, ¿no? Yo quiero destacar tres versos, tres frases de canciones tuyas que me venían a la mente cuando preparaba un poco qué decir hoy. Yo creo que representan lo que es Loquillo para nosotros, y en buena medida lo que de Loquillo queremos transmitir incluso desde las universidades a los chavales y chavalas a los que formamos, ¿no? Un chico de la calle que vive su canción, ¿no? Alguien que reivindica la autenticidad, la fidelidad con uno mismo, con lo que hace, ¿no? Yo creo que eso está presente, esa rotundidad con la que ha reafirmado el rock and roll como una forma de vida y de expresión, ¿no? De otra época y corte moral, ¿no? Reivindicando valores que hoy en día, ¿no? Con este ritmo vertiginoso, este cambio, que caen bombas en muchas partes del mundo, ¿no? Y hay valores que no se pueden perder, ¿no? Y que Loquillo los ha representado desde la primera vez que se subió al escenario, y lo ha sabido transmitir. Y a nosotros desde la universidad nos encantaría que los chavales hoy en día lo recojan como lo recogimos nosotros, ¿no? Cuando escuchábamos en nuestra época, ¿no? Y por último, sigues conservando ese brillo salvaje en tus ojos, ¿no? Que yo creo que es algo que simboliza, pues, la inconformidad, la curiosidad, la energía de quienes no se resignan a aceptar el mundo como es, ¿no? Por todos estos motivos estamos encantados de compartir escenario, aunque no sea con una guitarra, que es lo que nos hubiese gustado. Muchas gracias. De verdad, pero por todos estos motivos te llamamos y has venido muy amablemente. Estamos muy, muy agradecidos. He dicho un minuto y ha sido más de un minuto, así que voy a ser breve. Me callo y bueno, yo creo que damos por inaugurar los cursos y damos paso al encuentro de Loquillo con Fernando Silva, que está esperando aquí para suceder. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo, gracias a todos por venir. Y nos vamos los charlatanes, que no somos protagonistas, ni el vicerrector ni el alcalde. Y como bien decía el vicerrector, le damos la bienvenida a quien va a compartir el protagonismo con Loquillo, con José María
que es el periodista Fernando Silva, al compañero y amigo de Algeciras. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Y Loquillo, muchas gracias. Todo bien, venga. Yo me siento ahí también. Este es el libro. Me alegro que me hagas esta pregunta. Sí, este es el libro. Paseo de Gracia, buenas noches a todos y a todas. Paseo de Gracia cierra una trilogía que empezó con El chico de la bomba y siguió con Memorias de jóvenes airados. Todo libro es un viaje. Y este ha sido un viaje a la infancia, a la juventud, a Barcelona. ¿Y cómo ha sido? El primer volumen de Memorias... Bueno, en primer lugar, buenas tardes. En segundo lugar, alguien me dijo una vez que uno debería escribir su vida, en primer lugar, antes de que la cuenten otros. Y en segundo lugar, para el día de mañana acordarse de lo que hizo. Porque si no, la memoria se vuelve selectiva. Aquí también, pero siempre hay un punto de espectáculo, que es lo que siempre tiene que tener cualquier obra escrita o filmada, incluso cantada. El primer volumen fue El chico de la bomba, que no dejaba de ser la historia de mi infancia y de ser hijo pues, de un perdedor de la Guerra Civil Española y lo que representaba en aquella España de mitad de los 60, principios de los 70. El segundo, Barcelona Ciudad, fue un viaje a la adolescencia y al primer contacto con el mundo del arte, de la cultura y el descubrimiento del rock como actitud en la vida y como fenómeno cultural. El tercero, Las calles de Madrid, es particularmente la formación de una banda y como un chico de barrio se convierte de la noche a la mañana en una estrella de rock de una España nueva, moderna, entre comillas, y que rompía con todo lo que se había hecho antes. El cuarto, Sale cocaína Don Periñón, hacía referencia al éxito masivo y sus consecuencias. Y este último, Paseo de Gracia, es la vuelta de ese chico a su ciudad natal para enterrar a su madre y tomar pulso de una ciudad que ya no es a la que creció, ni es la suya, y que se ha convertido en un lugar para él incluso pues extraño. Entonces, toda esa amalgama de volúmenes que he ido construyendo desde el año 2004, que creo que fue 2003, que es cuando salió, 2002, que salió el primer volumen, El chico de la bomba, pues lo que he intentado hacer es plasmar mi propia historia que iba unida a la historia del país. Y por otro lado, vestirla o revestirla de una banda sonora y sobre todo unos impactos y unas imágenes que hacen, de alguna manera, posibilitan el hecho que el tan manido espacio-tiempo quede perfectamente en su lugar. Dice usted, todos llevamos un alien dentro. ¿Cómo lo ha gestionado? ¿Cómo lo he gestionado? Bueno, es importante saber, sobre todo si eres alguien que piensa que la vida es una batalla campal desde el principio. Ese era mi caso. Y que de alguna manera había crecido dentro del silencio de una generación que ha vivido la guerra y la posguerra. Una generación que vivió marcada por todo el horror y que transmitía a sus hijos ese silencio, ese horror y sobre todo ese miedo. Yo tenía que haber sido, por cuestión de edad, tenía que haber sido el nieto, pero fui el hijo, porque mis padres eran mayores cuando me tuvieron. Hay alguna historia que se cuenta de mí de que era un hijo de la posguerra y que pues era adoptado y que eso surgió en el barrio, pero el barrio a mí la verdad es que me importaba una sola mierda. Pero
el barrio es así de crudo y sobre todo en unos tiempos en que el qué dirán era forma de vida. La disposición ante el relato, ante el lector, usted la resume casi al principio. Viene a decir, a la mierda la equidistancia. O sea que bueno, todos preparados porque aquí no hay... No hay filtro porque no debe haberlo. Es muy importante cuando cuentas la historia, es decir la verdad y revestirla para que sea un relato. En ese aspecto yo soy muy consciente de que cuando escribes una historia no oficial, cuando escribes una historia que no... Vivimos tiempos en los que es muy difícil debatir sobre qué es un autor, qué no lo es, qué no es una figura mediática, qué no es. Claro, eso deja un espacio muy pequeño para alguien como yo, porque te mueves en tierra de nadie. Y generalmente cuando te mueves en tierra de nadie recibes hostias por ambos lados, que ya es eso, ya juegas con eso, ¿no? Cuando he escrito estas, no, yo diría memorias, pero crónicas de una época, lo he hecho siempre pensando en las generaciones que vendrán luego. Porque yo, gracias a aquellos que contaron la historia de la Barcelona de los años 40, 50, 60, he conseguido hacer memoria de lo que ha sido la historia de mi ciudad o la historia de mi familia. Todos llevamos una memoria histórica dentro. No hay una sola memoria histórica. Y cada uno tiene su familia y todo el relato. Es importante que cada uno investigue en su propia memoria y sepa de dónde viene, por qué han ocurrido las cosas. No creo que haya una sola memoria. Hay una memoria que puede ser colectiva, pero yo creo en las memorias personales. La memoria oral, que es algo que se ha dejado de practicar. Yo tuve la suerte de producir una película en el año 2003, Mujeres en pie de guerra, donde la memoria oral de una serie de mujeres que lucharon en la guerra civil, que lucharon en la resistencia, que lucharon en toda la resistencia antifranquista y hicieron una transición. Son mujeres que ya no existen. Lo que contaron en ese documental es lo que hay, es lo que queda. Es una pena que no hayamos hecho antes esas reflexiones. La memoria oral es muy importante, que cada municipio tenga su memoria oral de lo que ha sido la historia de cada lugar. Y yo lo que he hecho únicamente ha sido trasladar eso, porque, cuento la historia de todo lo que ha significado mi vida y de todos los cambios que han habido alrededor mío y que yo he visto. Y que de alguna manera he sido protagonista. Y de alguna manera he sido más protagonista que otros. Entonces, quería dejar constancia de eso y sobre todo quería dejar constancia de que, evidentemente, visto ya con el paso del tiempo, lo que cuento, pues son casi 65 años de una vida, ¿no? Entonces se dice pronto, ¿no? De pronto estamos leyendo letras de canciones, sí. Lo componemos, fragmentos de poemas, se percibe. Se puede hacer una relación, y eso es una recomendación que ya hago a quien entre en la lectura, se puede hacer una relación de canciones, de música, una lista de reproducción, se puede hacer un listado de películas, usted la hace al final del libro, se puede hacer una biblioteca, porque es verdad que se citan libros, tiene usted, lo ha demostrado en muchas ocasiones, un concepto renacentista, una práctica renacentista, en la que la poesía, por ejemplo, entrando en cada una de las facetas, usted recuerda que es un ejercicio de trastorno emocional transitorio. Me quedan bien las frases. Le quedan redondas. Yo siempre he creído que la poesía es la ecología de la literatura.
queda muy rimbombante, pero es una manera de decir que es como más de verdad. Entonces, el mundo de la poesía es un mundo que tenía mucho más relevancia hace 35 años, 40, que ahora mismo. Ahora la poesía es el rap, por ejemplo. Pero tal como se conoce la poesía, la conocí yo gracias a cantautores que transportaron pues los grandes nombres de la poesía a la música, que bueno, aunque es evidentemente una historia que nos viene desde la Grecia antigua, por musicar, en este aspecto, pues no hubiéramos conocido a Cavafis, no hubiéramos conocido a Gil de Viedma, no hubiéramos conocido pues, a tantos, si no hubiera sido por una serie de artistas que hacían de eso no solamente una trayectoria vital, sino también una manera de conocimiento para el resto, ¿no? Pues es una trayectoria y una manera de hacer que se ha perdido. Entonces, sí que es cierto que ahora la poesía se ha dividido en sectores distintos y ahora, insisto que los raperos son poetas y quien no lo entienda, pues mal para él. Pero la forma tradicional con las que nosotros hemos crecido, pues es algo en desuso. Entonces, yo reivindico siempre esa manera oral de recitar, de hacer eso fácil, y yo considero a los poetas unos héroes, porque de eso no se vive, ya te lo digo yo. El cine también es un refugio, de hecho, sí. Escribe en algún momento, dice, una película para mudarme a vivir era todo lo que necesitaba para no tirar la toalla y sobrevivir. Sí, el cine se convirtió a partir de los 13, 14 años aproximadamente, se convirtió en el refugio. No es, digamos que fui un buen estudiante hasta los 13 años. Yo iba a un colegio del barrio. En aquella época, cuando tú ibas a estudiar al centro de la ciudad, era como irte a Nueva York. O sea, el barrio era un pueblo y ir al centro de la ciudad era como irte a otro mundo, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi padre y mi tía unieron sus fuerzas para sacarme del colegio del barrio y enviarme, digamos, al centro ciudad. Y eso me abrió las puertas y pasaba muchas tardes no yendo al colegio, sino yendo a ver los cines de arte y ensayo, todo aquello que me plantaban, desde películas de los Beatles, por poner un ejemplo, a películas francesas, algunas muy agradecidas y otras un verdadero tostón que no entendía una mierda, ¿entiendes? Pero era lógico, con 14 años no vas a empezar a entender lo que decía Godard, ¿no? Entonces, o Truffaut, ¿no? Pero en ese aspecto lo que me impactaba era lo visual, de poder unir música, imagen, o sea, sonido, imagen, sonido, imagen. Eso para mí fue muy importante, unido al descubrimiento de la poesía, gracias al descubrimiento de un poeta galés llamado Dylan Thomas, del que no tenía ni puta idea ni cuando lo leía, porque era súper complicado, pero que había escuchado en una canción de un disco de Paul Simon que hablaba de la poesía. Yo pensaba que se refería a Bob Dylan y resulta que era un poeta. Entonces, yo en mi labor, que después fue una manera de actitud mía hacia la vida, no sabía quién era Dylan Thomas, fui a preguntar a la tienda de discos, me dijeron que sería Bob Dylan y dije, no, Dylan Thomas. Pues no, aquí no hay nada de eso. Me fui a varias librerías hasta que en una me dijeron que había un poeta galés, se llamaba así, pero que no había nada editado en España y que solo se podía encontrar si se conectaba con una editorial argentina. Pues yo, mis santas narices, conecté con la editorial argentina y les pedí un volumen. Cuando llegó el volumen y empecé a leer a Dylan Thomas, no entendía una mierda. Nada, cero. Complicado de cojones. Entonces, pero para mí, ir con el libro de Dylan Thomas debajo del brazo era como un signo de identidad y de defensa ante el mundo, que no entendía. Entonces, eso ha sido una manera de hacer a lo largo de mi vida, porque cuando no sabes algo, preguntas. Cuando no lo entiendes, intentas comprenderlo. Y si no sabes que existe, lo buscas.
esa ha sido mi manera de entender las cosas. O sea, no me he quedado esperando. Y yo me considero un ignorante porque me gusta descubrir cada día cosas que desconozco por completo. Y me sigo sorprendiendo, que es algo muy importante en la vida. Entonces, claro, eso y el hecho de haber entrado en el mundo del espectáculo, como entré, que fue con 13 años, descubriendo una bomba de la Guerra Civil en un descampado y llevándola a la comisaría de policía, yo hice como buen ciudadano lo que tenía que hacer. Claro. Entonces, el entrar con una bomba en las manos en el mundo real, pues a partir de ahí, ¿qué quieres que te diga? Lo que venga. Lo que venga. El libro, una biblioteca. Reivindica, por ejemplo, reivindica casi toda clase de literatura, incluida la de Rafael González Ledesma, sí. que no sé si mucha gente conocerá, porque claro, Silver Cane. Novela negra. Novela negra, sí, de bolsillo. Sí, barata. Y barata. Y después en cómic me ha llamado la atención porque se muestra muy contento porque a Silver Surfer llegará a ser personaje separado de Marvel Films. Quiero decir, la cultura la reúne todo. Entremos a hablar de la ciudad, de Barcelona. Sí. Su visión es la crónica de un niño de clase obrera, la de un adolescente que se sintió libre, la de un joven que gustaba de lucir cazadora de cuero negro y gorra de plato, y la de un hombre de gabán, gafas oscuras y brillantina. Sí. Todos esos son los pasajes. Dice usted, las personas y las ciudades son la fragancia que desprenden, sí. Como pregona a los cuatro vientos Vittorio Gassman en Perfume de mujer. Sí, Vittorio Gassman es uno de mis actores referenciales, y aparte porque me gustan los actores europeos de esa generación, además. Podemos hablar de muchos de aquella época, ¿no? Pero Vittorio Gassman tenía una carga explosiva que me había dado incluso conferencias en Barcelona algunas ocasiones. Y en Perfume de mujer, precisamente, en el papel que interpreta, habla de eso, de que todas las ciudades tienen un aroma que las hace peculiares, ¿no? Y que yo hablo precisamente de esa Barcelona que yo reconozco de mi adolescencia y de mi primera juventud, digamos, cercana al mar, con las ramblas y los puestos de flores, con las flores en el primer momento, y de repente, cuando vuelvo muchísimos años después, pues lo que huelen es a After Sun, de los bañistas que van en bañador por el medio de las ramblas, que se mezclan con las bebidas energéticas tipo Red Bull. Entonces, claro, ¿dónde está el aroma de las ramblas, no? Entonces es una imagen muy clara digamos, de la sorpresa que me llevo al volver y con lo que me encuentro. De hecho, el diagnóstico que usted viene a hacer casi podríamos comprarlo en muchos sitios, ¿no? Usted hace un recuento de cines, locales, comercios que han ido cerrando, hasta que llega a la conclusión de que la ciudad de Barcelona se lleva confundiendo el ser cosmopolita con lo hortera. Sí, hay algo que no tenemos que dejar nunca que ocurra, ¿no? Que es el hecho de perder las señas de identidad. Una ciudad, cualquier localidad, son las personas. Las personas hacen que la ciudad sea de una manera. Si las personas pierden los lugares de reunión, los centros, que son desde la tienda de ultramarinos hasta el bar de la esquina, pasando por el cine del barrio, pasando por la librería. O que no cuida la estatua de Gardel, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cuando todo eso desaparece y se sustituye por franquicias foráneas, donde pues la cultura del lugar no tiene ninguna cabida, esos lugares dejan de existir, por lo tanto las personas dejan de ir y por lo tanto eso desaparece.
Hay ciudades europeas que mantienen eso a rajatabla, porque son conscientes de ello, pero nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Y están desapareciendo en las grandes ciudades muchos lugares históricos que tienen que ver ya no con momentos determinados de la historia que han cambiado, no, lugares históricos del barrio, sitios donde la vida, digamos, se hacía. Sobre todo, por ejemplo, en mi barrio, que fue un barrio de emigración, maldicha palabra, no creo que ningún ciudadano español que haya salido de un pueblo de Cádiz y haya llegado a Barcelona se le tenga que considerar inmigrante, sino ciudadano español que cambia de residencia. Esta es una palabra muy mal utilizada y con muy mala hostia. Entonces, en ese sentido, yo crecí en un barrio donde había ciudadanos de todo el país y yo, evidentemente, soy hijo de esa colección de 1000 leches. Entonces, para mí, los lugares donde la gente de la escalera se reunía y hablaba de las cosas de la vida y se conocía, eran importantísimos para conocer. En el barrio en el que yo nací, ahora afortunadamente, se ha sustituido esa realidad de ciudadanos de otros lugares de España por ciudadanos latinoamericanos, europeos, refugiados que vienen de la guerra de Ucrania y norteafricanos, dándole un cambio de acentos. Seguimos teniendo acentos distintos y eso solo puede significar una cosa: riqueza. Ha hablado usted ya del barrio, de su barrio, el de Clot, donde se vivía el mestizaje cultural. Hay una cosa que define a muchos sitios, y usted también lo hace, como es la evolución de los mercados. ¿Cómo se han movido los mercados? Usted menciona el de Nuevos Encantos. Nuevos Encantos, sí. El de donde sí. se trueca y demás, ¿no? Y sigue habiendo en Barcelona, en la Plaza de las Glorias, justo ¿sabéis? Nosotros le llamamos el falo gigante, ¿sabéis eso? Sí. La cosa aquella, la bala, ¿no? Que ahí, justo ahí, hay digamos, lo que fue una especie de evolución Pokémon de los primeros. Había una feria, pero esto data del siglo XII, lugares donde se intercambiaban todo tipo de productos y la gente iba con los suyos. Eso terminó siendo un mercado ambulante con el paso de los siglos y ha terminado siendo un lugar pues donde a primera de la mañana se hacen subastas, se venden muebles, eso ahora mismo en la Plaza de las Glorias es casi un lugar ya turístico que ha evolucionado a lo bestia. Puedes encontrar desde zapatos recién importados de vete a saber dónde, pasando por todo tipo de muebles de los años 50, 60 y 70. Pero un origen, en los años 70, cuando yo iba ahí a hacer trueque, pues eran lugares donde la gente iba a vender ropa, sobre todo de los muertos, y nosotros que éramos chicos que nos vestíamos de forma extraña y antigua, pues comprábamos esa ropa para llevarla. Entonces íbamos vestidos por los años 40 con ropa de muerto, hasta que un día mi madre me dijo: ¿vas vestido de muerto? Se acabó el rollo. Entonces los encantes eran muy importantes porque era un lugar donde la gente, digamos, vivía y donde intercambiaba cosas. Entonces, por poner un ejemplo, te va a gustar, al lado de mi casa había un futbolín donde habían pues billares, futbolines, máquinas de millón, las primeras rocolas donde tú escuchabas el rock, ¿no?, de los 70. Y 45 años después, en Los Encantes, un señor se me acercó y me dijo:
yo soy el antiguo dueño del futbolín al que ibas tú. Y yo dije, ¿qué? Y dice, y ven. Entonces me llevó y me enseñó la máquina de millón. Wow. Y la rocola donde yo escuchaba. Y me regaló la rocola. Ah, qué bueno. Entonces, por eso digo que esos lugares ahora son más sofisticados. Claro. En Barcelona siguen habiendo los encantes de la Plaza de las Glorias, más un montaje más grande, etcétera, pero siguen manteniendo, entre comillas, ese punto canalla y ese punto también de trapicheo, en el buen sentido de la palabra, que es tan necesario para que un barrio tenga una función. Porque al fin y al cabo, en una ciudad como Barcelona, habían pueblos enteros viviendo ahí. O sea, cuando llegaban un par de familias, como pasó en el pueblo de mis padres, Siparana, de Aragón, llegaron a una calle determinada del barrio, esa calle al cabo de 3 años estaba lleno de gente del mismo pueblo. Entonces, esto funcionaba así. Uno se iba llamando Entonces eso ha ocurrido en muchos... Y si veis la película 47, que ha sido pues una de las grandes películas del año pasado estrenadas y de gran éxito, se habla precisamente de la gente que vino de lugares diferentes de España y con sus barracas, etcétera, etcétera, se plantaron allí. Entonces, claro, yo soy hijo de esa ciudad, tal como la estoy contando, ¿no? Y cuando eres hijo de un lugar como ese, te gusta que se mantenga la cultura de esos lugares y esa mezcla. Y no me gusta ver un Starbucks. Entonces, eso es algo que tengo muy claro. Convive mal con la franquicia. Entonces, básicamente porque hay lugares de la Barcelona actual en que tú puedes recorrer la mitad de la ciudad sin encontrarte con un solo bar, llamémosle, comidas, cafetería, como la conocemos, y todos son, digamos, franquicias extranjeras con su forma de vida, que allá les vaya muy bien, pero que poco tienen que ver con lo que somos nosotros. Entonces, cuando digo eso, quiero decir que es importante ser conscientes y valorar nuestra propia cultura. Entonces, y sobre todo, no perder esa vida barrial o vida que hace que la gente socialice, conviva y también resuelva problemas conjuntamente. Si nos vamos distanciando de esos lugares, como puede ser, a mí algo que me revienta muchísimo, que a mí me encantaría poder hacer, cuando cierra una biblioteca, cuando cierra una librería, hostia, para mí eso es terrorífico. Entonces, son lugares donde la gente va y va a comprar, aunque no compre libros, va a ver que ha salido el último cómic, el último, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me duele muchísimo cuando cierra una librería. A mí me encantaría poder abrir librerías, ¿me entiendes? Porque me parecen lugares de resistencia absoluta, ¿no? Entonces, y sobre todo porque no podemos dejar de tener eso claro. No podemos quedarnos en nuestra casa y no conocer al que tenemos delante. O sea, eso es un poco todo. Barcelona, barrio del Clot y una familia con una herencia republicana. Usted nos decía antes de empezar que su padre estuvo aquí, en los batallones de trabajadores. Sí. Eso me ha sido una... O sea, anteayer me di cuenta. Dije, pero, ¿sabes? O sea, fue como, Dios, ¿no? ¿A dónde voy? Fue como y además es una parte de su historia que conozco muchísimo su historia, investigo muchísimo, pero los batallones trabajadores recomiendo un libro de Joan Llarch y otro de Eduardo Pons Prades, que son básicos para entender lo que ocurrió, y de los lugares donde fueron a parar pues, toda la diáspora republicana que trabajó, digamos, en esa situación. José María Niño,
primeras lecturas, cosa que me he conformado porque no somos de la misma edad, pero casi. Sí. Nos criamos leyendo joyas literarias juveniles de Editorial Bruguera. Importante. Fantástico, vamos, eso... Importante. Eso, no, sí, porque era una buena manera de que los joyas literarias juveniles, para que no lo sepa, eran unos volúmenes para chavales que se editaban contando los grandes clásicos de la literatura mundial, desde Historia de la Hostilidad de Charles Dickens, o Miguel Strogoff, o sea, lo más básico, 20.000 leguas de viaje submarino, en dibujos, en cómic. Entonces, aunque no te gustase leer, te gustaba ver los cómics de Juan, y así creo que nos hicimos una cultura general bastante importante, porque además la fusionábamos con el primer cómic. El cómic, pues desde, por un lado, el cómic norteamericano de la Marvel, tipo Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer, Estrella Plateada, a el cómic, digamos, europeo, franco-belga, desde Tintín a Gastón el Gafe o el Marsupilami. Y después Lucky Luke o los Pitufos. Entonces, todo eso estaba metido ahí en una, ¿sabes? Y eso era una explosión, sin duda. Ya le hemos dicho que en la próxima visita a San Roque, obligado, sí, el museo dedicado al paisano insigne Carlos Pacheco. Bueno, ese niño José María lo llevan al Tibidabo, al Museo de los Autómatas Tía Rosita. Ese niño no podía dormir pensando en los autómatas, ¿no? No, el ir al Tibidabo es un lugar para un niño de los años, finales de los 60, principios de los 70. El Monte Tibidabo tiene un parque de atracciones que para los que éramos de barrio era como el parque de atracciones de los ricos. Entonces ir allí era como una gran excursión y por otro lado era ir a un mundo distinto, ¿no? Entonces cuando entrabas en las atracciones, el Tibidabo había tenido su momento de gloria en los años 20, entonces tenía un museo de autómatas, ¿no?, que era de los más importantes del mundo. Entonces pues habían todo tipo de aparatos extraños con personajes extraños que se movían de manera extraña y una gran colección de espejos de todo tipo que te hacían más gordo, más delgado, y había uno que no te reflejaba. Y a mí ese espejo me tenía obsesionado, porque cada vez que iba a verme no me veía. Entonces eso significaba que estaba muerto, ¿no? Entonces yo tenía grandes pesadillas con cada vez que me llevaba, a mí no me llevaban, o sea, cada vez que venía alguien del pueblo de mis padres o de mi madre, era visita obligada al Tibidabo. Y yo decía, no, por favor, otra vez, jodidos autómatas de mierda. Entonces, claro, me tenía que tragar otra vez, y entonces me pasaba un mes soñando que no me reflejaban en el espejo y que todos los autómatas se reían de mí. Entonces, claro, cuidado, supéralo. Huyó de ser estibador, porque la familia es de estibadores. ¿Cuál era la tierra prometida cuando escuchaba interpretar a Bruce Springsteen, This Land is Our Land? Hay una... yo soy de familia de estibadores duros, gente muy dura. Si alguien ha visto la película La Ley del Silencio de Marlon Brando, todo lo que sale en esa peli es real. Entonces, los estibadores iban al puerto de Barcelona a descargar sacos de los barcos que llegaban, y había un señor que salía y decía, trabajas tú y tú. Eso era así. Entonces, habían trifulcas entre ellos con ganchos de estiba, se destrozaban con ellos. Mi abuelo había sido estibador, mi padre había sido estibador, y a mí me tocaba ser estibador. Pero bueno, hay una canción de Springsteen que dice que mi familia es una familia de perdedores y he venido aquí a ganar. Así que yo lo que hice fue salir corriendo, porque había un mundo más allá, y mi padre también me dijo, vive la vida que yo no he podido vivir.
Y había un José María con mucha personalidad. Me ha sorprendido que de un patadón resolvió un intento de abuso sexual clerical, ¿no? ¿En qué sentido? Que le metió la mano en... a usted. Bueno, yo es que cuento esto y ya sé que es políticamente correcto, ¿no? Pero es que yo soy una generación en que resolvíamos las cosas así. Claro. Entonces, yo tuve 2 momentos de lo que se llama ahora bullying, ¿no? Yo por edad, yo nací a finales de año, y entonces me tocaba ir un curso por delante. Y claro, iba al curso de los mayores. Yo ya era alto. Entonces era una anomalía en clase, ¿no? Claro, se pasaban conmigo 3 pueblos, ¿no? Además era tipo introvertido, muy introvertido. Mi padre trabajaba de noche y entonces por el día dormía. Entonces cuando en casa había que estar en silencio, porque mi padre dormía. Vivíamos en un piso de 46 metros cuadrados, mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela, yo y un periquito. Entonces yo dormía en un sofá al lado de la nevera y entonces, claro, cuando mi padre estaba durmiendo no se podía hacer ruido, ¿no? Entonces yo era un tipo extraño, raro. Entonces, claro, eso cuando entré en clase, pues eso fue a por él, ¿no? Entonces yo a las 2 semanas le dije a mi padre que me estaba pasando eso. Y mi padre me dijo, defiéndete. Y me defendí. Y lo que decías, ¿no?, del abuso. No fue un abuso. Es que no sé. Cuando mi padre y mi tía consiguieron ahorrar y llevarme a un colegio del centro ciudad, se daba religión en las clases y habían, pues, digamos, es que no sé cómo se llama la palabra exacta ahora mismo, entonces tenía otro nombre. ¿Permanencia? Habían como, no eran curas, eran como especie de... aprendices, yo qué sé. Sí, tiene un nombre, sí, pero... Sí, no me acuerdo. Entonces, habían obsesionado conmigo y estaba bebiendo en la fuente, agachado. Y el tipo, pues, metió la mano en medio. Se pone una patadita. Y yo, por reacción, me fui hacia adelante, me golpeé, me rompí el diente, pero al mismo tiempo tiré la pierna hacia atrás y le di en sus partes nobles. Okay. Entonces, eso fue el cachondeo general del cole. Al tipo lo excluyeron, lo enviaron a galeras directamente, porque no era el primero. Pero digamos que no te diría que se viviera eso con naturalidad, pero es que en aquel momento se vivían, o sea, tus padres te avisaban, a mí al menos, me avisaban de cuando salgas del metro vete con cuidado porque hay chavales en aquel momento pues que vendían pues su cuerpo, punto, era así, había pobreza, a señores con posibles, habían drogas, habían bandas, habían peligros. O sea, la vida es peligrosa y lo mejor que puede hacer un padre es decirle a su hijo que es peligrosa y no decirle que todo es bonito, porque no lo es. Entonces, en ese sentido, digamos que no es que me educaran con eso, sino que la vida que yo tenía en las calles era así. Eso unido a la situación política que se vivía, a las huelgas generales, a las cargas de la policía en aquel momento, porque yo vivía muy cerca de fábricas donde estaban en huelga continuamente. Todo eso era la vida de un chaval en la primera mitad de los años 70, en una ciudad como Barcelona. Y evidentemente todas esas situaciones se daban, porque donde hay pobreza y miseria se dan esas situaciones.
En sus palabras, el personaje se desarrolla. Cita, por ejemplo, los escritos, canciones y dibujos de Bob Dylan, cita la chaqueta metálica de Kubrick o El Padrino 2, menciona las motos, los coches de Fórmula 1430, el glam rock, los futbolines, los recreativos. Ese era, empezaba ahí a perfilarse uno. Digamos, toda la cultura que yo percibí en ese momento, tan mezclada, tenía mucho que ver con Barcelona en aquel momento. Barcelona, a mitad de los años 70, era la ciudad más libre de España. Primero por su conexión con Europa. A Barcelona iba la mayoría de los creadores del momento que de alguna manera se sentían más cerca de Europa, porque se daban circunstancias locales, lugares, prensa, publicaciones que hacían posible una relectura de la cultura que entonces se llamaba underground, española. En la Barcelona de los 70, de mitad de los 70, era una Barcelona que recién muerto el dictador estaba hirviendo. Los movimientos libertarios, sobre todo el movimiento anarquista, fue muy potente en esa época en Barcelona. La cultura libertaria, lejos de lo que había sido el pasado anarquista de la ciudad, era una cultura que tenía más que ver con la contracultura. O sea, habían comunas, habían bandas de rock, había gente que hacía cortos. Pedro Almodóvar estrenaba sus cortos en Barcelona, gente que hacía un teatro alternativo, los movimientos feministas estaban en la calle, el movimiento de gays, lesbianas, ecologistas y los partidos políticos empezaban a tomar las calles. Era un momento de ebullición tremendo. O sea, estar en las Ramblas en esa época, yo tuve la suerte, yo siempre digo que soy hijo de eso. Entonces, el haber vivido esa efervescencia hace que mi forma de vida desde el primer momento sea así. O sea, yo he estado en locales con 16, 17 años donde la libertad sexual era absoluta, donde nadie miraba a nadie por encima del hombro, donde las cuestiones de género era lo de menos, que todo el mundo fallaba con quien le daba la gana, y aquí no había problemas, y se vivió un momento de euforia de llegar a las libertades y sobre todo de una generación que había luchado por ellas. Pero no estoy hablando de un tema político, estoy hablando de un tema de formas de vida. Entonces, la política vino luego, o sea, la política es otro tema, o sea, la política va por su lado y los ciudadanos van por otro. Entonces, el hecho de hacer normal que la gente tenga diversas actitudes sexuales, o que la gente pueda decir lo que quiera, o pueda escribir lo que quiera, pueda hacer la música que quiera, no tiene nada que ver con lo que pasaba políticamente, que era otra cosa. Entonces era algo que simplemente los ciudadanos barceloneses de aquel momento habían tomado las calles para, de alguna manera, reivindicar un montón de formas de vida que habían estado, digamos, aplastadas por el antiguo régimen, porque no hay que olvidar, porque esto hay que repetirlo muchas veces. Hubo censura en España hasta el año 78. O sea, si tú tocabas en una banda de rock, esto me lo cuenta muchas veces Ramoncín, tú tenías que ir al lugar adecuado del gobierno civil a presentar las canciones para que te dieran el permiso para cantarlas. Cuidado. Esto suena a chino ahora, pero no, era real. Las bandas de rock en los años 60 y 70 a principios no podían cantar aquello que querían cantar porque no se lo dejaban cantar. Entonces se tenían que inventar metáforas, tenían que inventarse 100.000 maneras de decir algo, y hasta el 78 eso no se suspendió. Quedó en suspenso, cuidado. Que no quiere decir que no se terminara con ello. Entonces cuando llegamos nosotros, la generación pues que teníamos 19 años en el 80,
nos encontramos con el trabajo hecho. Y entonces empezamos a componer sin ningún problema. Sí que sabíamos lo que había ocurrido anteriormente, evidentemente, porque éramos hijos de esa generación, pero no teníamos ni remota idea de lo que había costado y la gente que se habían llevado por delante por eso, porque es que yo recuerdo en el 74, 75 que se suspendían obras de teatro. Los joglars, por ejemplo, Albert Boadella iba al talego todos los días. El cine que se hacía, censura continuamente. O sea, eso era así. Y con la música lo mismo. Entonces, con la perspectiva del tiempo, ¿usted piensa que en vez de reformar desde el franquismo debería haberse roto con el franquismo con más nitidez? Yo era un chaval y hablar de eso con perspectiva es muy difícil. Es muy difícil porque yo lo que sí que recuerdo era miedo. Miedo. Mucho miedo. A veces ser moderado es ser radical. Y a veces las cosas hay que hacerlas, digamos, con moderación, porque a veces aquí tenemos la extraña manera de entender las cosas a hostias. Entonces, la moderación no viene mal. Hablemos de José María Sanz Loquillo, sí. Músico, por fin, ¿no? Llegamos a este punto. En 2025, doble recopilatorio, canta Rafael, Los Secretos, Miguel Poveda, Manolo García, por cierto, en gira desde el próximo mes de mayo, ya se ha mencionado, con cita en Jerez el 7 de agosto, hay que vender la burra, claro. No, me gusta. No, está bien, ¿no? Me toca a mí. Con Málaga y Córdoba en julio y con Almería y Granada en octubre. Y posiblemente me decía que en Ceuta también puede ser que se cierre un concierto. Vale. Es una delicia escuchar ese disco. Esa es la verdad. Ahora, bueno, yo me lo he pasado muy bien porque lo único que he hecho ha sido Corazones Legendarios. Actuar como un director de cine. Yo he hecho de todo menos dirigir. A mí me hubiera encantado dirigir. Hay dos cosas que no he hecho. Dirigir y hacer una obra de teatro. O sea, yo me muero de envidia con Coquemaya, que está haciendo La prueba de los 3 centavos, o su Arma, cantante de elefantes, que ha interpretado al Pequeño Príncipe. A mí me encantaría. O sea, me falta subirme a un escenario de teatro, hacer teatro, y me falta dirigir una película que creo que no lo haré en mi vida. He sido productor de películas, pero no he podido dirigir. Entonces, el hecho de poder coger todo tu repertorio y buscar a los actores perfectos para cada canción y jugar con eso, para mí ha sido divertidísimo. Porque ver a Miguel Poveda cantando No volveré a ser joven de Jaime Gil de Bielma y cantar los dos juntos es un regalo que me ha hecho la vida. Una delicia. Sí, o sea, es una puta barbaridad. Pero por otro lado, pues también tener a un Dani Martín cantando Feo, fuerte y formal, porque fue en su momento, El Canto del Loco hizo una versión de esa canción, pues también las cosas también son por derecho, ¿no? Y entre fans, amigos, compañeros de generación, pues me lo he pasado muy bien dándole a cada uno el papel. Y ahí sí que he hecho de director, ¿no? Una cosa que sí recuerdo y que me ha saltado esta tarde, no sé si se la han dicho nunca. Usted nació el 21 de diciembre de 1960. Sí. Paco de Lucía nació el 21 de diciembre de 1947. No sé si tuvo la oportunidad de conocerle. Pero... Sí, lo vi tocar varias veces, sí. Sí, bien. Una curiosidad de ese doble recopilatorio. Sí. ¿Tuvo alguna vez ocasión de hablar con Paco Ibáñez de esa versión de La mala reputación? Yo conocí a Paco Ibáñez a raíz de mi obsesión con Georges Brassens, el poeta y cantautor francés, y me obsesionaba en el año 86-87 hacer una vuelta de tuerca a la canción de autor, que era hacer mi propia versión de la canción de autor. No del señor que sale con una guitarra y, como decía Aute, se convierte en un cansautor, ¿no? Que aburre a las ovejas, ¿no? Y
yo intenté darle la vuelta. Entonces cogí una canción tan emblemática como La mala reputación en la versión de Paco Ibáñez y la llevamos al rockabilly. Entonces hablé con un amigo suyo, un cantautor amigo suyo, Kiko Pi de la Serra, y me dijo que fuese a su casa y le llamamos directamente a su casa en París. Él dijo textualmente, haz lo que te dé la gana. Y simplemente pone una adaptación de quién es y ya está. Así lo hice. Cuando un tiempo más tarde tocó en Madrid, fui con un disco que él tiene dedicado al poeta francés Georges Brassens. Y me firmó y me puso A por ellos que son pocos y cobardes, que fue después el título del disco en directo del año 89. Es que las cosas tienen su qué. Y recuerdo con mucha emoción, primero el día que canté con él en el escenario en Madrid y después la colaboración que hizo en el disco Mujeres en pie de guerra en el año 2003, donde cantamos juntos La mala reputación también. Entonces, digamos que tanto Paco como tantos otros cantautores españoles han sido tan importantes para conocer la poesía española y iberoamericana, que somos deudores de toda esa generación. El segundo disco de 2025 fue Europa, versionó poemas de Julio Martínez Mesanza, que es Premio Nacional de Poesía. Dos discos muy recomendables, cada uno en un estilo absolutamente distinto, pero muy recomendable. Forma usted parte de un cuarteto, Calamaro, Loquillo, Bumburi, Javier Urrutia. Vaya legendarios, ¿no? Bueno, hemos dado una buena vuelta de tuerca a la cultura española y en lengua española, y sobre todo también somos artistas muy dinamiteros, en el sentido de que nos gusta cambiar el sentido de las cosas. Tanto Enrique como yo pues vemos digamos, la cultura y el arte de una manera hay muchos puntos en común entre él y yo. Y por otro lado, creemos en la actitud del cambio continuo, de la transformación. El artista, el creador es un vampiro y se alimenta de los demás. Cuando llega a un lugar, pasa página y se va a otro sitio. No veo yo la creación como algo repetitivo, como un guión al que tienes que seguir hasta el final. Creo que tú debes escribir el propio guión y reescribirlo cada mañana. Yo veo las cosas de dos maneras. Por un lado hay el Loquillo que todo el mundo conoce, con unas canciones que marcan la historia del rock español y a varias generaciones. Y después está un Loquillo que lo que hace es investigar, que produce obras de teatro, que produce documentales, que trabaja en la poesía y que hace cada X tiempo discos de poesía contemporánea española y que pasea por España, ahí donde le dejan ese espectáculo. Son dos mundos distintos, dos mundos autogestionados. Eso es muy importante. No recibo subvenciones de nadie, ni las quiero. Ya estamos terminando, estamos entrando porque queremos también dar la oportunidad al público de preguntar. No quería terminar sin preguntarle por la independencia de Cataluña, pero también sobre los personajes. Que teníamos que llegar a algún momento a todo eso, pero bueno, son dos cosas. La independencia de Cataluña, todo ese proceso de 2012-2017, ¿fue el que terminó separándolo de su ciudad? ¿Llegó a sentirse un disidente? Yo tengo mi propia independencia. Creo que con eso te he respondido a todo. Ya con eso Entonces soy un ciudadano libre que ha nacido en Barcelona, ciudad del mundo, y que desde que tengo uso de razón soy un culo inquieto. Hice caso a una de las grandes escritoras
catalanas españolas, que es Montserrat Roig, que dijo que las raíces de uno las tiene que empaquetar en una maleta y llevarlas consigo. Y yo le hice caso. Entremos directamente en los personajes. Hay uno del que hay que hablar seguro cuando uno se enfrenta a este tipo de conversación, que es Jaime Fábregas, el Pi. Usted dice que cuando se murió el príncipe fue un antes y un final. Sí, el príncipe, ¿no? Jaime Pi era un héroe de la subcultura barcelonesa. Era digamos, una especie de figura a imitar. Y todos los chicos malos de la ciudad querían ser como él. Él fue miembro fundador del capítulo en Barcelona y en España de Los Ángeles del Infierno y se convirtió en una auténtica, llamémosle, imagen del rebelde sin causa, ¿no? Entonces, crecimos juntos desde los 12 años que nos conocimos, 13 años en los Villares, cercanos al colegio al que iba. Nos hicimos amigos y compartíamos lo que podíamos hablar pupitre, hasta que un día el profesor de clase nos llamó la atención, estábamos al final, y entonces llamó a Jaime y le dijo, levántese, ¿cómo se llama? Tal, dice, aquí no viene. Dice, y le dijo, es que yo no vengo a este colegio, vengo al de la esquina, vengo a clase porque este es colega mío. Entonces el tipo se había pasado medio curso yendo a la clase de un colegio que no era el suyo. ¿Entiendes? Entonces ese era el personaje a los 13 años, imagínense lo que después en el que se convirtió, ¿no? Un figura, lo que se dice aquí, un figura. Un figura. Entonces es uno de los personajes de los que yo hablo con más cariño. Murió hace años y bueno, se convirtió en una leyenda en la ciudad por su gran carisma, ¿no? Dejando al margen pues su trayectoria delictiva y su trayectoria en los bajos fondos, ¿no? que es un personaje que tarde o temprano alguien hará una película sobre él. Su mirada, y dice mucho también de usted, también repara y recuerda a personas como Bernardo Cortés Maldonado, alguien desconocido para todos nosotros, poeta de la Barceloneta, escritor, filósofo y cantautor de las terrazas de los Chiringuitos. Sí, seguro que lo veíais hace muchísimos años. Era un tipo que salía en programas de máxima audiencia, tocando una guitarrita, que era un señor mayor, que se movía por los chiringuitos de la Barceloneta y animaba a los turistas y a la gente, antes de que la ley de costas acabase con los chiringuitos playeros, ¿entiendes? Entonces Barcelona era una ciudad, hasta las Olimpiadas 92, donde todos los chiringuitos playeros funcionaban y toda la gente de clase trabajadora iba ahí a hacer la paella el domingo. Entonces aquello pues se acabó con una ley de costas que hizo que todos esos chiringuitos cerrasen y él se convirtió en un héroe de la clase obrera porque era el tío que animaba los chiringuitos y después pasaba el plato. Entonces esa Barcelona terminó con las Olimpiadas. También las Olimpiadas tuvieron algo positivo, que fue que se abrió la ciudad al mar, porque toda la, digamos, la parte principal de la ciudad de Barcelona, todo lo que daba al mar eran fábricas en estado de ruina que nadie derribaba. Entonces nadie veía el mar. Entonces lo que sí que hizo las Olimpiadas fue derruir esa zona y abrir la ciudad al mar, que eso fue de lo que disfrutamos ahora mismo los barceloneses. Soy de la Algeciras, me suben a mí eso. Dos personas en su carrera musical, Gabriel Sopeña y Sabino Méndez. Sí, sí. Cada uno en una parcela. Sabino Méndez es compadre. Nos conocimos en los jardines de la Universidad Central de Barcelona, donde se reunía una generación de jóvenes alternativos a finales de los años 70, donde habían pintores, donde habían dibujantes de cómic, donde habían músicos, donde se trapicheaba con chocolate y con heroína. Y justamente era el lugar, o sea, los jardines de la facultad de la Universidad de Barcelona
claro, la gente iba a estudiar, nosotros no. Entonces era un lugar donde pasaban cosas. De ahí surgieron bandas como Los Rápidos, que después fue el último de la fila. De ahí surgieron Sergio Makarov, que fue o sea, los músicos de Sergio Makarov fueron Manuel García King y Porté, por decirte algo. Sí, sí. De ahí surgieron Los Rebeldes, porque Carlos Segarra era uno de los que estaba ahí siempre con la guitarra dando el coñazo. Y otro que daba el coñazo era Sabino Méndez, que se dedicaba a vender cómics de rockers futuristas. Entonces, en ese ambiente, poco a poco se fueron creando las primeras bandas, digamos, modernas de la ciudad, todavía en pleno auge de los cantautores y del final de la transición. Fue un núcleo donde empezaron a reunirse gente de una vanguardia que en pocos años iba a dar un nombre a la ciudad, sí, de claro. Paramos aquí y damos la oportunidad a los que nos contemplan. Aquí, maestro de ceremonias. No, por Dios. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere ser el primero, la primera? No veo, desde aquí es difícil ver, pero si hay alguien... Yo creo que solo hay que levantarse para hablar, ¿no? Que digo que se escucha todo. Ahí. Bueno, buenas tardes y lo primero, y muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta, le estoy viendo todo el rato de perfil y por alguna razón me lo he extrapolado a lo mío y veo al señor Anthony Blake en su perfil, entonces me lo trató un poco de llevar a ese mundo. Imagino que le conocerá, ¿no? A José Luis Panizo. No me hagas esta pregunta. Es curioso, alguna vez le habrán confundido la historia. La cosa es que, bueno, al final, tratando de enlazar una cosa con la otra, me gustaría, no sé si usted quiere compartir alguna anécdota de estas mágicas que a veces le ha sucedido en un concierto y que diga, ostras, ¿esto cómo pasó? ¿En qué momento pasó? No sé, algo de esto que usted diga, esto fue muy especial, ¿cómo sucedió? Y sucedió en un escenario. Si la recuerda, bueno, obviamente. yo creo que lo más mágico que me ha ocurrido ha sido el hecho de que yo jamás he tenido miedo escénico. Y nunca he tenido miedo escénico porque soy miope y astigmático. Así que cuando salgo al escenario, o cuando salía al principio de mi carrera, pensaba que todo estaba lleno. Así que cuando salía, pues decía, ¡jo, tenemos todo petado! ¿Sabes? Y solo eran las 3 primeras filas. Después ya, con el tiempo, me puse gafas. Pero a veces me las quito también, ¿eh? No veo desde aquí. ¿Habéis quedado satisfechos y satisfechas? ¿Bien? Ahí. Buenas tardes, ante todo. Gracias por compartir. Gracias. Su concierto del 89 en Montjuïc. Creo que fue el primer concierto que reunió a más de 100.000 espectadores. 120.000 personas. A usted ahora, con la perspectiva, por los años, sí, en aquel momento, a un nivel personal fuera del personaje, ¿qué le significó ese hecho? Cara que lo puede meditar. Pues cobramos una mierda. Interesante. Es que hace unas semanas Jordi Evo le preguntaba lo mismo y le dije, pues cobramos una mierda, porque nadie esperaba que fueran 100.000 personas a la fiesta. Era la fiesta entonces del Partido Comunista, que cada año pues hacían conciertos, ¿no? Entonces me enseñaron imágenes de aquel momento y había desde un chiringuito de pueblo palestino, pasando por unos saharaui, con Nicaragua libre, o sea, y en medio los coros del ejército ruso o gente tocando la balalaika, y todo esto era en el 89, cuidado, ¿eh? Y los teloneros eran los Héroes del Silencio. Entonces, creo que además me dijeron lo que habíamos cobrado hace 2 semanas, me dijeron que cobramos 2 millones de las antiguas pesetas, que eran equivalente a 16.000 euros. Vendiendo 120.000 entradas. Yo recuerdo que le dije al representante del Partido Comunista, le dije que le habíamos pagado, que le dijera a Anguita que le habíamos pagado la campaña.
¿entiendes? Claro, no recibimos ninguna notificación al respecto, pero sí es un momento mágico, porque también 2 años después el PSUC desapareció. Punto. Entonces era un momento crepuscular absoluto, ¿no? El final de los 80 y también el final de una etapa de la historia de España. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, igual exagero, pero era mucho PSUC. Era el PSUC, era el partido referencial, absolutamente, ¿no? Entonces, aquello fue, yo creo que el final de un tiempo y de una forma. O sea, a partir de ahí, las cosas fueron muy diferentes, ¿no? Para todo, ¿no? Era el final de la España del pelotazo, además. Y eso también fue una deriva política que llevó a un cambio político. Entonces, fue un momento crucial. Sí. Gracias. Si no hay nadie más. Vamos para bingo, ¿no? Sí. Ah, sí, hay alguien más que se anima. Buenas tardes. Aunque yo conocí su carrera a través de los 40 principales, al principio, claro, ahí sonaban todas las bandas que nos gustan ahora y pensamos, pues eran número uno de los 40. Cuando realmente ya conocí un poco más su carrera fue a través de Popular 1. Sí. Y vi que era muy activo en esa revista. Me gustaría conocer un poco cómo recuerda aquellos años de colaboración. Vi que hacía... Yo estuve escribiendo en la revista Popular 1 desde el 79 al 80. Yo empecé a leerla a finales de los 80, 89. Digamos, yo empecé, lo primero que hice fue escribir en revistas. Durante los finales de los 70 escribía en varias revistas Express, Popular 1, en la revista Underground, Star, y al mismo tiempo tenía un programa de radio donde programaba discos de importación, que eran los discos que no se vendían en España porque estaban censurados. Y programaba discos que íbamos a buscar a Perpiñán, sur de Francia, y los programábamos. Y al mismo tiempo también era promocionero de alguna compañía de discos. O sea, yo aprendí el negocio de la música antes de dedicarme a la música. O sea, era el listo de la clase. Entonces, eso me ayudó muchísimo sobre todo a crear, a saber dónde me movía y sobre todo a tener muy claro que había que saber vender lo que estabas haciendo y que lo audiovisual, que en aquel momento no apenas existía, para mí era tener una marca. Lo primero que hice cuando hice mi primer grupo fue inventarme un logotipo con el pájaro loco con unas tibias, como si fuera bandera pirata. Y era una manera de identificar lo que estaba haciendo. Y eso se ha convertido ya en una marca registrada. Entonces, fue muy importante el haber pasado por todos los escalafones que hacen posible que la música llegue al público. Y conocer también cómo funciona la prensa musical en aquel momento, cómo funcionaba la radio. Desgraciadamente la radio que nosotros hacíamos independiente, no digo porque estuviéramos en un trastero emitiendo, llamamos independiente porque no estábamos, digamos, sujetos a una presión por poner un tipo de música determinada. Los 40 principales que yo viví era una empresa que exigía a las compañías de discos la cesión del 50% de los derechos de autor para poder sonar en la emisora de radio. Una práctica que posiblemente hoy no estaría permitida. Hace pocos días
el cantante de Smashing Pumpkins, dijo algo muy curioso. Dijo que la cultura rock había sido excluida de los medios de comunicación a finales de siglo pasado, y que todo había sido como una especie de cambio de sentido, debido a que el rock podía seguir manteniendo cierta actitud peligrosa, antisocial, o simplemente poner en duda las verdades. Yo afirmo que eso es verdad. Entonces, y él decía que lo más divertido de todo es que casi 30 años después de haber intentado eso, la cultura rock sigue estando en primera línea, y que van pasando movimientos musicales con más o menos gusto o más o menos éxito, pero que la gente a donde va y donde se compran los tickets es a ver grupos de rock. Entonces, era muy curiosa la reflexión que hacía él, y con eso quiero decir, porque hace poco, hablando con dos compositores excepcionales, uno Sabino Méndez y otro Mikel Erenchun, me comentaban lo mismo, ¿no? Me comentaban que en esa época, si la gente hubiera sabido lo que tenían que ceder los autores para poder sonar en una emisora de radio, pues posiblemente hubieran visto las cosas de otra manera, y posiblemente, bueno, yo particularmente fui de los primeros en negarme a estar en esa situación. De hecho, hay una anécdota muy divertida, ¿no? Fue que nos llamaron porque la versión que habíamos hecho de El hombre de negro de Johnny Cash, del cantautor americano Johnny Cash, estaba sonando en las emisoras de radio, y se nos pidió la cesión de una parte de la editorial. Entonces, mi manager de entonces, Guy Mercader, les dijo que tenían que ponerse en contacto con Johnny Cash. Y lo más divertido fue que preguntaron dónde vivía. Entonces, imaginaos hasta el nivel, ¿no? Entonces, así, tal como lo estoy contando, funcionaban las cosas en el año 91. Pues muchas gracias. Ha sido un placer, y esperamos que esta conversación les haya animado a leer Paseo de Gracia, o a escuchar o a asistir a los conciertos. Y sobre todo espero que haya servido, que no tengo por qué decirlo, pero para apostar por lo que decía Escotado, que era educación, educación, educación. Lo más importante para un país es que los ciudadanos tengan una educación suficiente para poder poner en duda todo. Y esto es lo más importante. Muchas gracias. Gracias.